Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más nos encontramos por medio de la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza. Esto es su programa Creed en sus profetas. Para quienes nos sintonizan por primera vez a través de la radio, la televisión o a través del internet allí en su computador, queremos decirles que este programa está dedicado a profundizar, a amplificar los mensajes de la palabra de Dios y que vienen ya en un programa paralelo que ustedes probablemente conocen como Reavivados por su palabra. Y allí el pastor Bruno Razo comenta los textos directos de la palabra de Dios. Ahora los amplificamos, como ya les mencioné, con la ayuda del Espíritu de profecía, que no es otra cosa sino el mismo Espíritu de Dios inspirando a una mujer llamada Elena White para presentar los mensajes de Dios para la iglesia del tiempo del fin. Y aquí estamos. Nos convocamos, como cada día, para esta linda tarea, junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Siempre una alegría estar contigo, estar juntos alrededor de la palabra del Señor y estar también con tantos amigos y hermanos que diariamente tenemos la misma necesidad de edificarnos espiritualmente en el mensaje de la palabra. Hoy nos detenemos una vez más para ampliar, reavivados por su palabra, en este espacio Creed en sus profetas, en el capítulo 11 del libro de los Proverbios. Vamos entonces, ¿te parece bien, Eber? Claro que sí, pastor. Estamos viendo nosotros una serie de consejos que contrasta aquí el autor del libro de Proverbios entre la conducta de un hombre justo, de un hombre íntegro, con la conducta de un hombre impío, un hombre malvado que no le gusta la integridad. Y justamente hablando de falta de integridad, el capítulo 11 encabeza con un texto que muchos posiblemente han leído. Habla sobre el peso falso. Y dice que el peso falso es abominación a Jehová. Y entonces engañar al prójimo es algo que Dios aborrece. ¿Qué simboliza el peso falso de acuerdo a los consejos que nos trae la inspiración? Bueno, en una declaración de Elena de White que aparece en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 3, en la página 1177, nosotros podemos leer lo siguiente. Antes de leer, yo quería recordar que nosotros podemos engañar a algunas personas por algún tiempo, por mucho tiempo, por ningún tiempo, pero a Dios no lo podemos engañar de ninguna manera. Entonces leo la declaración. El peso falso es abominación a Jehová. Esa palabra abominación es un poco fuerte, ¿no? Porque
como que es despreciable, ¿no? Es vomitivo para Dios el intentar engañarlo. De hecho, no lo logramos. Claro. Por lo tanto, somos nosotros los despreciables al intentar hacerlo. Un peso falso es símbolo de todo trato injusto, de todo ardid para ocultar egoísmo, injusticia bajo una apariencia de lealtad y equidad. ¿Cuánto sirve un peso falso? No sirve, ¿no? No sirve para nada. O sea, engaña, pero a la larga el engaño se descubre, así que no sirve. Dios no favorecerá tales prácticas en el más mínimo grado. Él odia todo camino falso, aborrece todo egoísmo, toda ambición, no tolerará los procedimientos despiadados, sino que le dará el pago merecido. Dios puede dar prosperidad al obrero que ha adquirido honradamente sus recursos, pero su maldición descansa sobre todo lo que se obtiene mediante prácticas egoístas. ¿Cuánto significará amontonar de manera engañosa? ¿Cuánto tiempo nos durará lo que amontonamos de manera con engaño? Tarde o temprano lo pagaremos, y lo pagaremos con salud, y lo pagaremos con vida, pero lo poco obtenido de manera honesta, obtenido de manera íntegra, cuenta con la bendición de Dios, y Dios termina multiplicando ese poco y transformándolo en bendiciones mayores para nosotros y para los que nos rodean. Interesante que Elena White, al igual que en las Sagradas Escrituras, está contrastando la conducta de estos dos individuos. El uno quiere enriquecerse de una manera egoísta, de una manera injusta, y el otro sigue los caminos de Dios y dice, ese obrero va a recibir verdadera prosperidad. ¿Por qué? Porque ha adquirido honradamente sus recursos. O sea, no hay problema con las riquezas, ¿no? La Claro. Biblia lo dice claramente, el problema no está en las riquezas, el problema está en el amor a las riquezas por sobre el amor a Dios. Hay muchas personas que tienen muchas posesiones, las han obtenido de manera honesta, honrada, trabajando íntegramente, y la bendición de Dios. No hay problema con eso, el problema es cuando nosotros, usando caminos equivocados, pretendemos obtener ilícitamente aquello que termina siendo una maldición para nosotros y para los que nos rodean. Sin duda, pastor. Ahora, el mismo proverbio, allí avanzando un poquito más en el versículo 25, dice justamente lo que acabamos de mencionar, que el alma generosa será prosperada, ¿no? Y el que saciare a otro, él también será saciado. Así que nos está hablando de generosidad, de prosperidad. ¿Qué dice Elena White con respecto a cómo una persona puede crecer en ambos ámbitos de la vida? El crecimiento económico y el crecimiento espiritual. En uno de sus libros, La maravillosa gracia, en la página 285, ella dice lo siguiente: la dadivosidad es uno de los planes divinos para el crecimiento. Fíjate, parece contradictorio. ¿Cómo? La dadivosidad es uno de los planes divinos para el crecimiento. O sea, cuando yo doy, ¿tengo menos o tengo más? La dadivosidad es uno de los planes divinos para el crecimiento. Quien amontona termina perdiendo lo que amontonó, pero quien da termina multiplicando lo que tiene. Así es el esquema de la Biblia. Así es. El cristiano ha de ganar fortaleza fortaleciendo a otros. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta no es meramente una promesa. Esta es una ley divina, una ley por la cual Dios establece que los arroyos de benevolencia fluyan continuamente de vuelta hacia su fuente, como las aguas de lo profundo se mantienen en constante circulación. Interesante, ¿no? Utiliza la figura del agua que va y que vuelve. O sea, más damos y más tenemos, más bendecimos y más somos bendecidos. David lo dijo en los Salmos: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, no es por el camino del engaño, es por el camino de la confianza en Dios. No es por el camino de la autosuficiencia y la soberbia, es por el camino de la dependencia del Señor que las personas son prosperadas espiritual y económicamente también, porque la prosperidad de Dios también se manifiesta en los recursos. La Biblia dice: mía es la plata, mía es el oro. Así que nosotros podemos ser muy bendecidos cuanto más dependemos, más confiamos y más nos comprometemos con Dios. Y cuanto más usamos lo que tenemos, porque la vida es de Dios, la salud es de Dios, los recursos son de Dios, cuanto más reconocemos que lo que tenemos no es nuestro y lo compartimos con los demás, más somos bendecidos y beneficiados. Lo que llama la atención es que en la matemática humana el que da va perdiendo,
¿no? Es como que va dándole y entonces sus tesoros se van disminuyendo. Pero en la matemática divina no es así. No, no el, es que, así. el que da más es el que más recibe, y dice que el Señor se encarga de hacerlo prosperar. Arroyos, dice, de benevolencia fluyen continuamente, y entonces este generoso recibe más, porque Dios sabe que mientras más recibe, más también compartirá, y su vida será una bendición para la sociedad. Exactamente así es. Pues bien, nosotros queremos justamente hablar con nuestros amigos y decirles: la benevolencia, la generosidad es como un arroyo que va, desciende al mar y vuelve a través de ese maravilloso proceso en que las nubes se forman y la lluvia cae abundantemente sobre aquel campo que es más generoso, y ese campo produce más. Así que, Pastor Bruno, ¿qué le parece? ¿Qué mensaje podríamos encerrar aquí a nuestros amigos, dando una idea de que esa generosidad puede ser algo que ayuda en vez de hacer perder el dinero y los recursos? A lo largo de las páginas de la Biblia este hecho se repite en el sábado, se repite en los diezmos. Cuando uno le dedica a Dios el sábado parece que está perdido, se queda con menos tiempo, pero resulta que tenemos más tiempo cuando le dedicamos a Dios el día que es de Él. Cuando entregamos los diezmos parece que nos quedarán menos recursos, pero tenemos más recursos cuando le damos a Dios lo que es de Dios. Así que si nosotros tomamos el mensaje del Evangelio, el concepto es claro. Pongamos siempre en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero creo que tenemos ahora un momento especial, ¿no? Así es, tenemos un momento en que queremos compartir con nuestros amigos mensajes importantes. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Tenemos el momento justo para otra vez presentarles una invitación. Solo para recordar las palabras del apóstol San Pablo cuando dijera: el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Entonces los animamos y nos animamos mutuamente a seguir el modelo de Jesús, quien dio todo para nosotros. Ahora vamos a orar. Gracias porque en Jesús el cielo, Señor, nos dio el don más precioso. Que animados e inspirados en el ejemplo supremo de Jesús, nosotros también podamos brindarnos generosamente para Dios y para los demás. Y que un día cercano, cuando todo este mundo de maldad termine, podamos vivir contigo para siempre. Abraza fuertemente a nuestros amigos y hermanos en este día. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, señal de esperanza. Hasta entonces.